Hola, bueno. A ver. Hola. Muchas. A ver. Ya, ahí está. Hola, buenos días. Vamos a empezar, vamos a dar inicio a la mesa de teoría. Vamos a tener 4 ponencias. Primero vamos a tener una primera sesión con 3 presentaciones. Vamos a salir a descanso y después vamos a tener una última ponencia y a cerrar la mesa. La primera presentación es de Silvana Bojanowski, pero no, ella es de Brasil y bueno, no pudo asistir, pero nos envió su ponencia y les voy a leer nada más como para tener una referencia el perfil de Silvana. Ella es historiadora, es especialista en conservación y restauración de obras sobre papel. Actualmente es profesora del curso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles en la Universidad Federal de Pelotas, en Brasil. Enseña las disciplinas de Conservación y Restauración de Papel y Conservación de Libros y Encuadernaciones. Y también coordina el Laboratorio de Ensino de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en Papel. Pilar nos va a hacer el favor de leernos esta ponencia. ¿Me escuchan? ¿Pero sí? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Pues sí, Fátima nos envió su ponencia, entonces les pido disculpas si de repente me medio atoro porque es de momento. El desarrollo de la terminología en el campo de la conservación y restauración en Brasil. La ponencia tiene por objetivo discutir la importancia de la terminología para el desarrollo y fortalecimiento de la formación profesional de conservadores restauradores. En un mundo globalizado, donde la comunicación entre profesionales supera numerosas fronteras, la cuestión de la terminología es necesaria. Entonces, se convierte en prioridad procurar los estándares que reducen la ambigüedad o definen con más claridad los sentidos de los términos, así como desarrollar herramientas tales como glosarios, diccionarios y especialmente hoy día la base de terminología, que puede ponerse a disposición en línea y para un gran número de profesionales. Se analiza específicamente la situación actual en Brasil, con la reciente implementación de cursos de pregrado. Todavía se entiende que esta situación puede compararse a la de otros países en desarrollo y que no hablen o no dominan el inglés, la lengua predominante en un mundo globalizado. Las cuestiones que dieron lugar a este texto fueron extraídas del proyecto de investigación titulado Terminología de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, desarrollado en el curso de Conservación y Restauración en la Universidad Federal de Pelotas, cuyo objetivo es estudiar y proponer herramientas terminológicas para conservación y restauración de bienes culturales en papel. Una pregunta que se coloca es, ¿por qué necesitamos normalizar la terminología? En un mundo globalizado y dentro del proceso de inserción de las disciplinas de conservación y restauración en un campo científico y técnico, el desarrollo de la terminología especializada es un tema clave, ya que cuando se normaliza el lenguaje técnico es posible reducir la ambigüedad y unificar los términos para facilitar la comunicación entre profesionales de diferentes partes del mundo, además de permitir una más cuidadosa traducción de textos técnicos. Actualmente, la prevalencia de la lengua inglesa en los procesos de comunicación es evidente e indiscutible, aunque otros idiomas como el francés y español también tienen un espacio significativo en la producción de conocimiento en el área de preservación del patrimonio cultural. La comunicación efectiva de las lenguas predominantes y aún entre las muchas otras lenguas propias de cada país depende de las traducciones de calidad. En este sentido, la definición y difusión de términos técnicos específicos en el campo de la conservación en varios idiomas, incluso teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo del conocimiento en cada país, tiene un papel importante en el proceso de elaboración, expansión y ampliación de los saberes sobre procedimientos, materiales y técnicas de conservación y restauración. Debe destacarse que la terminología, además de su función relacionada con la creación y difusión de un conocimiento científico específico,
Mientras facilita la comunicación entre profesionales, refuerza la identidad de quienes trabajan en el mismo campo. Se sabe que cada profesión tiene un sistema de codificación propio de su actividad, adquirida y reconstituida a través de los conocimientos que se transmiten en el proceso de formación y práctica. Es decir, el desarrollo, difusión, apropiación y uso de términos específicos del campo también cumplen un papel importante en el proceso de fortalecimiento de la identidad profesional de los conservadores restauradores de cada país. Esta cuestión es especialmente importante en los países en desarrollo, donde la profesión en conservación restaurador se encuentra en una fase de despliegue y reconocimiento, como es el caso de Brasil. Para hablar de la necesidad de terminología en el contexto de formación profesional de los conservadores restauradores, en Brasil hay que decir que hasta hace muy poco la posibilidad de formación de conservadores restauradores brasileños se pasaba en centros extranjeros o en unos pocos cursos especializados o técnicos existentes en Brasil, o muy a menudo en talleres privados o laboratorios de las instituciones locales que conservan colecciones. Actualmente se observa un nuevo contexto, con el desplazamiento del lugar de enseñanza y aprendizaje para los espacios en las universidades. Con la creación de nuevos cursos a nivel de pregrado se crean nuevas demandas y situaciones. La formación del conservador restaurador se vuelve más compleja, ahora necesariamente vinculada a las principales funciones sociales de la universidad: docencia, investigación y extensión. A partir de la transferencia de la capacidad profesional a los espacios universitarios, es fundamental tratar temas relacionados con las teorías epistemológicas, métodos y prácticas que estructuran la disciplina de la conservación, inserta ahora en el contexto del campo académico y científico. Y en el contexto de la formación profesional debe considerarse que el flujo de información es esencial para el desarrollo científico en un mundo cada vez más globalizado. En ese sentido, el conocimiento de otras lenguas y especialmente de la lengua inglesa, como se ha señalado anteriormente, es clave para acceder a una gran cantidad de conocimientos que se producen en otros centros de conocimiento más avanzado en el campo de la conservación y restauración. Brasil es un país que no tiene una cultura de aprendizaje de otros idiomas, y en el área de conservación y restauración la situación no es diferente de otras áreas de conocimiento. En general, hay dificultades de los estudiantes para hablar y leer textos en idiomas extranjeros. Estos problemas solo se pueden resolver en el mediano plazo e incluso en función de una fuerte inversión del gobierno para cambiar la situación de la discapacidad de la educación en el ámbito de las lenguas extranjeras. La dificultad en la lectura y comprensión de textos, artículos y libros publicados en otros idiomas es un problema al que se enfrentan los nuevos cursos de pregrado, el profesorado y los profesionales del campo de la conservación y la restauración en Brasil. Una vez que no se puede pensar en un avance del conocimiento sin tener acceso a lo que se produce en otros centros más avanzados. Una forma de mitigar este problema es invertir en las traducciones actualizadas de textos técnicos. Sin embargo, esto sigue siendo una realidad muy lejana en instituciones brasileñas, porque hay pocas iniciativas en esta dirección. En Brasil hay un largo camino en el desarrollo de la producción intelectual y científica en el área de conservación y restauración, y la falta de obras de referencia terminológica es un capítulo más en un escenario de precariedad. Es evidente que todas estas cuestiones también interfieren con el proceso de la enseñanza y aprendizaje de un nuevo campo que aún está en proceso de estructuración. En este contexto, incluso con la apertura de cursos en las universidades, pero con falta de publicaciones actualizadas, ¿cómo asegurar la formación consistente de los profesionales que trabajan en la conservación y restauración? En el caso concreto de la falta de diccionarios, técnicos y glosarios en la lengua portuguesa, los problemas son evidentes incluso en rutinas de trabajo, como en la preparación y presentación de un diagnóstico de conservación o restauración, o en la preparación de informes técnicos finales, que por sus características deben ser claros y precisos. Es común en el día a día, en las clases, toparse con dudas o preguntas sobre el uso de varios términos técnicos, la falta de uniformidad de los términos que se identifica fácilmente en la escasa literatura existente e incluso en el discurso de los profesionales que trabajan en el campo, puede ser muy confusa para los estudiantes en las etapas de aprendizaje y obviamente se presenta como un problema en el proceso de formación profesional.
Por supuesto, hay innumerables argumentos que apuntan a la necesidad de elaborar una terminología específica en el área de conservación y restauración, desde que se cuente con una metodología adecuada que no sea el resultado de una colección de términos hechas sin criterios. ¿Cuáles son los caminos para el desarrollo de una terminología? En la búsqueda de una metodología para la elaboración de obras terminográficas se puede seguir dos caminos. El primero es el establecimiento en el área de las ciencias de la información, con el objetivo de crear vocabularios controlados, resultado de la elaboración de tesaurus. El segundo es la metodología desarrollada por la disciplina de la terminología que pertenece al campo de la lingüística y que se caracteriza como un campo de estudio teórico y aplicado a los términos técnicos científicos. El desarrollo de tesaurus se relaciona directamente con el aumento exponencial de la información, el uso creciente de bases de datos y la necesidad de controlar el vocabulario para la recuperación de la información. Desde 1940, el término tesauro comenzó a usarse en ámbitos de las ciencias, de la información y en los procesos de recuperación de información, como un instrumento capaz de transmitir conceptos y sus relaciones recíprocas, tal como se expresa en el lenguaje de los documentos, en una lengua regular, que controle los sinónimos y estructuras sintácticas simplificadas. La estructura de un tesauro refleja una preocupación con la representación codificada de la organización conceptual de áreas de conocimiento y que desde ese punto de vista la construcción del lenguaje documental es una lengua artificial que sigue una serie de convenciones donde se crean descriptores, términos normalizados y aprobado consensualmente por los administradores para su uso en sistemas de información. La metodología y el desarrollo de tesaurus son bastante complejos y no se discuten en este artículo en toda su especificidad, pero lo que se quiere destacar es que el desarrollo de tesaurus tiene mayor importancia para los fines de la organización y recuperación de la información, especialmente en los medios informáticos. La disciplina de terminología, a su vez, no solo tiene metodologías para elaborar productos tales como diccionarios especializados, glosarios, bases de datos terminológicas, pero también permite desarrollar estudios de los repertorios y la designación de un área particular de conocimiento. Es decir, bajo un enfoque lingüístico, basado en el análisis de los textos producidos, es posible una mayor comprensión de las características y tendencias de un determinado campo. En efecto, una contribución más significativa puede lograrse con un enfoque de los textos científicos que considere el contexto y la finalidad para la que se producen. ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Quién es la audiencia prevista? ¿Cuál es la variación tipológica del contexto? Estableciendo las diferentes formas entre una tesis, un artículo, en una revista especializada de divulgación a un público más amplio. Además de circunscribir el contenido específico, las terminologías también ayudan a evitar ambigüedades y juegos polisémicos que son frecuentes en el uso del léxico general de la lengua, lo que contribuye a una precisión conceptual deseada, que es característica de los lenguajes científicos. La elaboración del glosario y de diccionarios es la aplicación más conocida de la terminología, pero no es la única, porque teniendo en cuenta el papel de las obras de referencia, la disciplina ha construido sus teorías en grande medida centrándose en la descripción de la terminología, generalmente entendida como repertorios de designación de una determinada área de conocimiento. En cuanto a la aplicación de la terminología, para la elaboración de un diccionario, glosario o base de datos hay una metodología que, explicada de manera sucinta, incluye las siguientes etapas. Primero, la identificación de la terminología que se quiere abordar, la definición de una metodología de investigación y de trabajo en consonancia con los objetivos. Segundo, el reconocimiento de la terminología, pasos relacionados con el reconocimiento de textos científicos o técnicos y la identificación de tipo de textos más o menos especializados, conformando una base textual representativa fijada por ciertos criterios establecidos de antemano. Tercera, preparación de una lista de términos organizando las entradas en orden temático, subtemático o lo que es más frecuente en orden alfabético, establecimiento de un árbol de dominio que es un diagrama jerárquico compuesto de términos clave de una especialidad similar a un organigrama.
Cuarto, el registro de datos en fichas terminológicas, que incluyen información como fuente textual de colecta de un término, segmentos de texto donde se produce el término, su contexto de uso, las variaciones denominativas, sinónimos, etc. Quinto, por último, la composición del glosario o diccionario, evaluándose y definiéndose los términos que tienen una relevancia temática o pragmática. Y finalmente se está estableciendo las definiciones de cada término. Como se observa, se trata de una metodología compleja. No es de ninguna manera un trabajo individual, sino que debe involucrar a un grupo de profesionales y expertos profesionales, científicos e investigadores en el campo específico de la conservación y restauración, así como traductores, estudiosos de la lengua, profesionales e investigadores de la disciplina y la de la terminología. Es, por lo tanto, con la aplicación de una metodología adecuada para el estudio de términos técnicos y científicos que se asegura al final un producto terminográfico consistente y coherente con las necesidades de cada campo específico de conocimiento. Como consideraciones finales, hemos intentado en esta comunicación plantear debates sobre la necesidad de metodologías más cuidadosas para el desarrollo de la terminología especializada, distanciándose de visiones simplistas de las iniciativas de elaboración individual de la mera lista de palabras con sus significados o traducciones apresuradas, como que se han encontrado hasta ahora en algunas publicaciones brasileñas en esta área. Como se señala en el texto, para lograr un trabajo de calidad es necesario aplicar metodologías y marcos teóricos adecuados, como se indica en la disciplina de la terminología, y que se pueden aplicar al desarrollo de la terminología específica del ámbito de la conservación y restauración de bienes culturales. Es de destacar que glosarios, diccionarios y bases de datos terminológicas cumplen diferentes funciones, pero son fundamentales para el proceso de enseñanza y aprendizaje, y de la formación de profesionales bien capacitados para actuar en el campo de la preservación de nuestro patrimonio cultural. En última instancia, la elaboración y difusión de los estudios de los términos técnicos y científicos son fundamentales para definir mejor los contornos, características y habilidades en el campo de la conservación y restauración. Por último, me encantaría estar presente en el primer Congreso de Conservación del Patrimonio Documental. Me pongo disponible para contacto por correo electrónico con otros profesionales para intercambiar información sobre la terminología que está desarrollando en el campo de la conservación y restauración. Gracias, Silvana. Silvana. Bueno, pues le agradecemos a la distancia a Silvana su presentación. Yo lo que les propongo es que las reflexiones que salgan a partir de esta ponencia quizás las unamos a otra de las mesas y allí las comentemos. Entonces, ahorita daríamos paso a la siguiente presentación, que es Gabriela Ponce Báez. ¿Me pones esto? Sí. Gabriela. Hola. Gabriela es maestra en Derecho de Información y licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En dicha institución se desempeña como profesora invitada en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Adscrita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Gabriela nos va a presentar el acceso al patrimonio documental y cultural desde la perspectiva del derecho a la información. Y bueno, yo antes de la presentación quisiera agradecerle porque son temáticas que en muchas ocasiones están alejadas del trabajo que hacemos en conservación, pero que son sumamente importantes para el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces, gracias, Gabriela. No, al contrario, muchas gracias. Precisamente quería comenzar con esa aclaración porque, pues bueno, yo me siento muy extraña aquí entre conservadores, museógrafos, historiadores y demás, y seguramente a ustedes también les ha resultado un poco extraño que una abogada, bueno, no abogada, más bien jurista, esté aquí hablando de temas en los cuales ustedes son los especialistas. Sin embargo, en la presentación anterior me llamaba la atención el comentario de la profesora en el sentido de esta riqueza que hay cuando diversas disciplinas logran converger para proyectos de conservación de patrimonio cultural. Entonces, de ahí la importancia, pues bueno, de que podamos tener diferentes visiones sobre
en este caso el patrimonio documental. Entonces, pues bueno, en cuanto extraña a su medio, pues me someto a su dura crítica en estos temas que son, pues bueno, especialidad de ustedes. Quisiera comenzar agradeciendo la oportunidad pues para tener este espacio, esta comunicación y comentándoles que mi área de especialidad es el derecho de la información. Entonces de ahí ya empezamos a encontrar como las coincidencias entre el derecho y pues bueno, el patrimonio documental en este caso. Yo vengo, como ya me hacían favor en la presentación, pues de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ahí soy maestra en Derecho a la Información. Entonces somos un grupo de especialistas que empezamos apenas a trabajar estos temas de derecho a la información. Entonces, el derecho a la información es sumamente amplio, sumamente vasto, pero que comúnmente, como en lo cotidiano, relacionamos casi exclusivamente con el acceso a la información. Entonces, creo que nos han bombardeado en los últimos años con estas cuestiones de transparencia, acceso a la información, pero un poco de ahí el interés de venir a estos foros que no son netamente jurídicos es con el objeto de aclarar o de ampliar nuestra visión sobre el derecho a la información y comentarles que el derecho a la información es mucho más amplio que un acceso a un archivo público que es propiedad o que está bajo resguardo del Estado, etcétera, ¿no? El derecho a la información es una rama mucho más amplia y de ahí que quiero, pues, como que trabajar nociones muy básicas para que podamos como ir encontrando estos puntos de comunión entre ustedes y el mundo del derecho, que a final de cuentas el mundo del derecho pues está inmerso en todas las actividades humanas, ¿no? A veces para bien, a veces para mal, pero precisamente la comunicación nos ayuda pues a ir mejorando este ámbito. Entonces quisiera comenzar un poco señalando pues el origen de este derecho a la información que seguramente ustedes tienen alguna noción, pero que pues bueno, ya iremos abordando en esta pequeña charla, espero no extenderme. Y como suelo dispersarme bastante, quisiera así sujetarme un poco al documento, por lo cual si me regalan un poco más de luz no hay problema. La presentación creo que es más secundaria, entonces sí me gustaría, si pudiéramos tener un poquito, ándale, así está, excelente. Bueno, quisiera comenzar señalando que la Segunda Guerra Mundial representa un hito en la historia de la humanidad, un rompimiento en muchas esferas culturales, sociales, políticas, jurídicas, y en el caso del derecho, pues, sin lugar a dudas. En el mundo occidental hay una especie de remordimiento por todas estas atrocidades cometidas durante esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, nace como una especie de lavado de conciencia, como una especie de purificación, una idea sobre los derechos humanos. O sea, los derechos humanos como tal, o sea, esto no quiere decir que antes no hubiera una idea sobre derechos del hombre, sí la había, pero digamos que a raíz de esta Segunda Guerra Mundial hay como se abre el lenguaje sobre los derechos humanos. Entonces podríamos decir que el derecho a la información en cuanto a derecho humano tiene su nacimiento en el año de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que firman todos estos países de buena voluntad, queriendo cambiar, queriendo ser una sociedad mejor. Entonces, en este documento, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se habla por primera vez de este derecho a la información. En este artículo 19 que tenemos aquí, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Ahí tenemos un problema con esta cuestión para que ustedes pudieran leerlo también. Entonces, este artículo 19 dice, pues bueno, tenemos derecho a recibir toda clase de informaciones, ideas y opiniones, el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, válgame Dios. Bueno, aquí lo leemos. El de investigar, a ver, ¿ya está? Que con F5, ¿no? Ahí está. El de difundirla sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Entonces ya a ustedes empezarán a sacar sus conclusiones de que este artículo tiene una directa relación con su actuar cotidiano, vamos. Su fundamento jurídico en materia de derechos humanos es este artículo 19.
¿sí? Entonces, vamos a ir hablando un poco sobre este artículo, desglosándolo. Entonces, tenemos que el derecho a la información se menciona por primera vez en este artículo 19 y este derecho nos empieza a arrojar datos interesantes. Este derecho incluye 3 facultades. Una facultad de recibir, otra facultad de difundir y una facultad más de investigar. Entonces, podríamos definir al derecho a la información como el derecho de toda persona a buscar, difundir e investigar toda clase de informaciones, ideas y opiniones. Entonces, ven que tenemos más en común de lo que pensamos ustedes y en este caso los juristas. Entonces, este derecho a la información con estas 3 facultades que le son inherentes, pues resultan bastante interesantes. Por facultad de investigar, empezaremos por esa. Esta facultad hace referencia a la posibilidad de toda persona de allegarse a información contenida en cualquier soporte y que se encuentre en posesión de entes públicos o privados, siempre y cuando no implique la vulneración de otros derechos fundamentales, la transgresión de la seguridad nacional, el orden y la salud públicas. Por lo tanto, dentro de esta facultad se puede encuadrar por excelencia el acceso a la información, obviamente, así como a toda aquella regulación en materia de archivos, bibliotecas, transparencia y rendición de cuentas, entre otros aspectos. Entonces, de ahí la importancia pues, de esta facultad de investigar que está contenida en este derecho a la información. ¿Podemos encontrar elementos de su área de trabajo en esta facultad de investigar? Por supuesto que sí. El documento está ahí, clarísimo, ¿no? Luego, la facultad de difundir, que es la otra facultad. Entendida, se le relaciona mucho con la tradicional libertad de expresión, por lo que no requiere mucha descripción, más que se puede entender como la posibilidad de toda persona expresar su pensamiento, ideas y opiniones sobre cualquier materia, sin ningún tipo de censura previa y por cualquier medio de expresión, teniendo como únicas excepciones aquellas que impidan su sana convivencia con otros derechos. El documento también está aquí, en esta facultad de difundir. Muy bien. La tercera facultad, que es esta facultad de recibir, que es muy interesante, es aquella posibilidad de toda persona a recibir toda clase de informaciones, ideas y opiniones mediada por la autodeterminación informativa. Es decir, nosotros somos libres de recibir la información que queramos o de no recibirla, ¿sí? Entonces, muchas veces se asume esta facultad como una facultad pasiva. Sin embargo, no es así, porque nosotros tomamos la conciencia de qué queremos recibir y qué no. Decidimos si encender el televisor o no. Decidimos qué canal de televisión ver. Decidimos ir al kiosco a comprar el periódico o no, ¿sí? Entonces, el documento también está aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, el nacimiento de este derecho a la información como derecho humano supone, por ende, el surgimiento también de una disciplina jurídica que se encargue de estudiarlo, de entenderlo, de desarrollarlo y, por lo tanto, pues sí, de regularlo, de establecer como condiciones para su ejercicio y, por lo tanto, nace el derecho de la información, ¿sí? Entonces, el derecho de la información va a ser aquella disciplina jurídica encargada de estudiar, de proteger, de arropar, de desarrollar al derecho a la información, que es el derecho subjetivo, que es el derecho humano. Entonces, tenemos derecho de la información, con mayúsculas, en cuanto a disciplina jurídica, en cuanto a ciencia del derecho, aunque muchos me lapidarían por decir que el derecho es ciencia. Y por otro lado tenemos a este derecho a la información en cuanto a derecho humano, en cuanto a esta posibilidad de todos los que estamos aquí de recibir, difundir o investigar toda clase de informaciones, ideas y opiniones. Entonces, en esta pequeña participación, pues pretendo encontrar la relación entre el acceso al patrimonio cultural en su aspecto o en su vertiente de patrimonio documental, que pues para muchos es como más del ámbito del derecho cultural, pero pues también desde el derecho a la información podemos encontrar su vinculación. Entonces, en cuanto al patrimonio cultural, pues bueno, no me voy a extender demasiado porque pues ustedes creo que tienen más herramientas para ello. Únicamente podría definirlo como pues el conjunto de productos artísticos, artesanales y técnicos de las expresiones literarias, lingüísticas y musicales, de los usos y costumbres que todos los pueblos y grupos étnicos del pasado y del presente tienen. Y que obviamente pues cumple una función fundamental o primordial en cualquier sociedad. Así pues, el derecho a la cultura puede considerarse también como un derecho humano fundamental por entrañar aspectos tan sensibles o tan importantes para el ser humano.
Y asimismo, así lo ha reconocido incluso pues el lugar del que vengo, ¿verdad? Que es la Suprema Corte de Justicia, en varias tesis que no son muchas. Esto es preocupante, llama la atención, pero a la vez es esperanzador. Son pocas las tesis de jurisprudencia, que es como la doctrina que generan los tribunales sobre derecho a la cultura o sobre patrimonio cultural. Entonces, si uno hace una búsqueda, que los invito a que lo hagan, puede ser una herramienta útil, se va a dar cuenta de que no hay casi nada de desarrollo jurisprudencial que haya sido emitido por los tribunales federales sobre nuestros temas, sobre patrimonio cultural, sobre derecho a la cultura, son contaditas, ¿no? Entonces, esto nos habla de que no ha habido la conciencia, de que no ha habido el interés o que no ha habido el conocimiento, o que los sujetos que estamos directamente trabajando en estos temas no hemos llegado todavía a los tribunales para someter algún conflicto que tengamos que dirimir, ¿sí? Entonces, no ha habido desarrollo jurisprudencial porque los sujetos interesados no hemos llegado a esas instancias. Entonces, es un poco de corresponsabilidad, ¿no? Sin embargo, las tesis que hay, pues son interesantes. Entonces, hay una tesis que se llama Derecho Fundamental a la Cultura. Entonces, en esta tesis, la Corte dice que el derecho a la cultura es inherente a la dignidad de la persona humana. Entonces, ya de antemano esta declaración es importante, es interesante. Y en virtud de su naturaleza de derecho fundamental, debe interpretarse armónicamente con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, debiéndose garantizar tanto su acceso como su participación sin discriminación alguna y respetándose en su máxima expresión tanto en lo individual como en lo colectivo. Entonces, esta tesis es interesante en este sentido. Se le da la importancia a la cultura como un elemento inherente a la dignidad humana, no a cualquier aspecto de la vida, a la dignidad humana, y que por lo tanto debe ejercerse sin discriminación y que por lo tanto también el Estado tiene obligaciones que cumplir. Entonces, aunque es escaso el desarrollo jurisprudencial, pues bueno, ya hay elementos ahí que podemos rescatar. De tal forma que, pues bueno, el acceso a la educación, a la cultura, entre otras manifestaciones, están más concretamente relacionadas con el patrimonio cultural y están reconocidos como auténticas necesidades vitales, solo parcialmente satisfechas a nivel universal y que deben ser proveídas por el derecho. Un teórico, Carlos López, señala que el patrimonio cultural debe configurarse desde estos dos aspectos complementarios, un aspecto jurídico público que contempla sí estas obligaciones del Estado, pero también un aspecto jurídico privado, que establece las obligaciones para las personas y los ciudadanos, los académicos, los especialistas, los estudiosos, ¿no? De acceder al conocimiento del patrimonio cultural, del derecho a disfrutar de las creaciones del patrimonio cultural, el derecho a exigir al Estado sus responsabilidades en la materia y el derecho a la pluralidad cultural. Por tanto, puede irse identificando una doble naturaleza de este derecho que bien nos servirá más adelante para relacionar el acceso al patrimonio cultural con el derecho a la información. Sin embargo, pues bueno, podemos definir brevemente una idea de patrimonio cultural, yo desde ajena de estas disciplinas, y podríamos pues identificarlo como todos aquellos registros, inscritos textuales y no textuales, imágenes fijas, registros sonoros, audiovisuales y virtuales, que son conservables, reproducibles y trasladables, por lo que hace a los soportes en los cuales se pueden contener dichos registros, que a través de su estudio y difusión contribuyen al conocimiento de una sociedad, un tiempo o un proceso determinado, y a crear vínculos entre pasado y presente. A mí me pareció una definición más o menos completa, pero seguramente ustedes podrán criticarla perfectamente. Por tanto, el patrimonio documental permite que la memoria de los pueblos permanezca, se mantenga y se acreciente. De ahí que sea indispensable para el desarrollo de cualquier nación, porque en buena medida su supervivencia depende de lo que se conserve en estos medios. El patrimonio documental se resguardará en repositorios de información, ya sean públicos o privados, como pueden ser bibliotecas, archivos, fonotecas, fototecas, mapotecas, cinetecas, bases de datos, ficheros, entre otros. Por tanto, ya encontramos algunos puntos de intersección entre patrimonio documental con el derecho a la información. Y pues bueno, en el caso de México, tenemos algunas definiciones sobre lo que vamos a entender por documento, que yo no sé si ustedes se han metido a leer esta Ley Federal de Archivos para analizar esta definición de documento.
yo no sé qué tan correcto sea la concepción que se hace sobre el documento en la ley. Esto es importante, ¿por qué? Porque en cualquier sistema jurídico de cualquier parte del mundo es importante que las leyes nos ofrezcan conceptos sobre las cosas, porque en esa medida nuestra justiciabilidad o nuestra posibilidad de ejercitar esos derechos se va a supeditar a estas definiciones que la ley nos dé. De ahí que sea importante la participación ciudadana en la creación y promulgación de las leyes. O sea, es importante que las leyes se emitan en base a conocimientos verdaderos sobre las disciplinas que van a regular. Entonces, en el caso de México, ¿en dónde se define el documento? Por lo menos la única ley que yo encontré fue la Ley Federal de Archivos. Entonces, yo no sé, porque yo no soy especialista en la materia, si la definición que la Ley Federal de Archivos sobre documento nos ofrece sea correcta, sea limitante, sea corta o si sea lo suficientemente amplia para garantizarnos un derecho fundamental como lo es el derecho a la información o como lo es el derecho a la cultura. Entonces, en primer término nos dice, hace una clasificación en documento de archivo, documento histórico y documento electrónico. A mí de antemano me pareció una clasificación pues bastante corta, ¿no? Bastante limitada, que quizá para cuestiones prácticas pueda funcionar, pero quizá no. Entonces, caramba, aquí nos faltó, creo que está corta la presentación. Entonces, en cuanto al patrimonio, en cuanto al, déjame buscar la definición que da esta ley sobre, muy bien, sobre documento de archivo, la ley nos dice que en base al artículo 4, como el que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de los sujetos obligados, independientemente del soporte en que se encuentre. Entonces, pues bueno, es la definición sobre archivo, documento de archivo. Sobre documento electrónico dice que es aquel que almacena la información en un medio que precisa dispositivos electrónicos para su lectura. Y en cuanto al documento histórico, que quizás sea como el más interesante, dice, es aquel que posee valores secundarios de preservación a largo plazo por contener información relevante para la institución generadora pública o privada que integra la memoria colectiva de México y es fundamental para el conocimiento de la historia nacional. Entonces, esta definición sobre documento artístico a mí me llama la atención, porque de entrada dice, pues bueno, es información relevante para la institución generadora. Pues bueno, ya se ha hablado mucho de que el patrimonio cultural, pues de entrada no tiene autor. No hay autor sobre los documentos que configuran el patrimonio cultural. Y no es solo relevante para la institución que lo genera, sino que es patrimonio de una nación y de la humanidad en general. El conocimiento que se ha creado durante siglos de humanidad es propiedad del mundo entero, ¿no? Para empezar. Entonces, de ahí que ustedes, pues ya les correspondería revisar estas definiciones que da la ley, pero que les digo, son la herramienta para acceder a los tribunales y para acceder a recursos y para acceder a herramientas jurídicas de protección de los derechos humanos. Entonces, como ya tengo poco tiempo, quisiera ir ilustrando esta relación que hay entre el patrimonio documental y el derecho a la información, ya para cerrar. Había mencionado al principio que el derecho a la información contiene 3 facultades: recibir, difundir e investigar. Entonces, en el caso de la facultad de difundir, ¿qué papel juega el patrimonio documental? Pues bueno, en el sentido de que todos tenemos derecho a dar a conocer nuestro pensamiento y nuestros actos, si así lo decidimos. Como ya decíamos, la facultad de difundir está identificada con la libertad de expresión, en lo individual y en lo colectivo, de consagrar en documentos evidencias de nuestro actuar y de nuestro pensar. Pero también contempla ese aspecto de obligación para el Estado de difundir su quehacer y su propia memoria, siempre y cuando no se violen derechos fundamentales. Los documentos serán entonces indispensable herramienta y vehículo para dar a conocer nuestras ideas, pensamiento e informaciones sin limitación de fronteras y sin importar de qué tipo de documento se trate. En cuanto a la facultad de recibir, pues bueno, es mucho más complicado hacer una caracterización por esto que llamábamos de la autodeterminación informativa, y por lo tanto tiene una consideración puramente pasiva.
pero que también requiere del documento para poder allegarse de información. Si decidimos recibir información, necesitamos del documento, necesitamos de un soporte, y el derecho tiene que estar ahí. Y en cuanto a la facultad de investigar, que es clásicamente la que mejor nos ayuda a identificar la importancia del patrimonio documental, como ya señalamos, se refiere a la posibilidad de cualquier persona de acceder a la información contenida en repositorios de información, tanto públicos como privados, por lo que se ubica como parte del acceso a la información. Entonces, yo hago hincapié en que podemos acceder a información de instituciones tanto públicas como privadas. Es clarísimo en materia de derechos ambientales. O sea, si una empresa está contaminando, tenemos derecho a saber qué sustancias químicas están liberando, etcétera, etcétera. Este debate que ustedes es mucho más familiar entre estos archivos privados, pero que tienen una relevancia histórica importantísima, o estos archivos eclesiásticos que a veces hay muchas dificultades para acceder a ellos. Entonces, de ahí que sea este derecho de acceder tanto a información pública como privada. También, pues bueno, aquí me estoy saltando esta parte pues de las obligaciones que son inherentes al Estado para facilitar que estas tres facultades puedan llevarse a cabo, cumpliendo con condiciones de asequibilidad, accesibilidad, disponibilidad, entre otras características. Y pues bueno, rescatando el papel que juegan los archivos, las bibliotecas y cualquier repositorio de información. Acceder a la información acumulada durante siglos de pensamiento humano es un derecho fundamental. El derecho a la información requiere de estas tres facultades para poder ejercitarse, pero además tiene que valerse de otros derechos a los que nosotros llamamos como conexos, lo que nos remite a la idea de la interdependencia entre los derechos humanos. Esto quiere decir que se requiere una justa armonía entre diversos derechos para que la persona pueda desarrollarse en todos los aspectos de la vida como seres integrales que somos. Entonces, tenemos derecho a ejercer nuestro derecho a la información, pero este derecho a la información no se daría si no tenemos acceso a al patrimonio cultural y no podemos ejercer nuestros derechos culturales, económicos, sociales. Pero a la vez, si no tenemos condiciones de salud, condiciones de vida digna, no se da nada. Entonces, de ahí que se hable de esta noción de interdependencia de derechos. O sea, todos tienen que darse en una justa armonía. Y de ahí la importancia de la multidisciplinariedad. O sea, todas las disciplinas son importantes y todas deben conocerse y todas deben estar trabajando juntas, porque solo en esa medida los derechos humanos también pueden irse ejercitando de manera armónica. Entonces, lo que nos hace seres humanos únicos, cohesionados un grupo, conscientes de nuestra realidad, sabedores de nuestra riqueza y orgullosos de ella, es la posibilidad de saber, de conocer qué pasó y qué pasa en nuestro entorno, lo que no podría suceder sin el ejercicio y por ende reconocimiento de derechos como el derecho a la información, el derecho a la cultura y el derecho de acceso al patrimonio cultural y documental. Por tanto, estos no pueden estar supeditados a la buena voluntad de las autoridades y a la congruencia de las leyes, sino antes bien deben emerger desde la conciencia, conocimiento y consecuente ejercicio por parte de la autoridad. El patrimonio documental es ante todo evidencia, evidencia de lo que hemos hecho bien, pero también de lo que hemos hecho mal. Pero no hay duda de que solo a través de ella seremos capaces de heredar a las futuras generaciones el deseo de ser mejores. Podemos heredar memoria, que es pues finalmente la que permite a las sociedades perdurar. Entonces, pues bueno, en esta brevísima y atropellada intervención espero que haya podido pues aportar algunos elementos para enriquecer la disciplina que llevan a cabo todos los días. Entonces ya se dan cuenta que hay derechos humanos que tienen directa relación con su ejercicio cotidiano, pero también que estos son justiciables, es decir, que el Estado tiene obligaciones respecto a ellas y que si no las cumplen o incluso algún ente privado está violentando estos derechos que tienen que ver con mi actividad, pues puedo llegar a los tribunales. Puedo hacer valer algunas leyes, aunque muy deficientes, pero ahí están, pues para pues abonar a nuestra tarea que tiene que ver pues con el conocimiento, ¿no? A final de cuentas, y la divulgación del mismo. Y ya, porque ya me pasé. Gracias. Bueno, muchas gracias a Gabriela y abro la mesa para unas breves preguntas que tengan por allí. Sí. En primer lugar, felicitaciones por el interés de vincularse con este campo que no es fácil encontrar textos y preparar un puro programa como funciona el jurídico. Claro.
según la experiencia tuya, ¿tú considerarías posible o deseable, por último, vincular más directamente esas obligaciones del Estado en cuanto a la conservación? Porque difundir, investigar, recibir, pasa necesariamente por la conservación, porque y es una tarea titánica que la sociedad no puede abordar si no hay un alineamiento de todo el presupuesto de parte del Estado. Nosotros nos enfrentamos muy a menudo porque las autoridades tienen a su cargo todos estos acervos documentales y ahí están en cajas, en bodegas, pudriéndose. Normalmente las autoridades no están ni sensibilizadas de que eso tiene un valor, y no solo tiene un valor, tiene obligaciones como autoridad, pero no se ha contemplado la conservación. La conservación es fundamental. Porque parte por ahí, si no conservan, ¿qué va a ocurrir? Entonces, ¿cómo? No sé, es un proceso de legislar al respecto, pero no hay tampoco hecho de esto. Sí. Nosotros deberíamos, no sé, nosotros somos los profesionales de esto también, no sé, estar más en contacto con lo que pasa en ese ámbito jurídico, porque sí nos afecta cotidianamente. No, si quieres ver. Sí, creo que la preocupación de ustedes es una preocupación que se da no solo en el ámbito del patrimonio documental, sino en todas las áreas prácticamente sociales, y que tiene que ver con una cuestión mucho más profunda de, que es como que se ha usado un poco como pretexto, porque decimos, estos países que están en vías de desarrollo, países pobres, tienen que darle prioridad a crear fuentes de empleo, a subsanar cuestiones de vivienda, de educación, de salud. Por lo tanto, el patrimonio documental es una cuestión ahí ya de lujo, que no tiene tanta importancia. Estos derechos culturales que se han, durante siglos, se han dejado pues muy relegados porque aparentemente las prioridades son otras, que no tienen que ver con la conservación, con la difusión, con la investigación. Sin embargo, la obligación de los estados está ahí. Y no solo es una obligación moral, no solo es una obligación social, porque parece ser que a muchos estados eso es lo que menos les importa. O sea, su obligación moral con sus ciudadanos es lo que menos les llama la atención. Pero, ¿qué sucede? Que en los últimos años sí se están creando los mecanismos y las herramientas adecuadas para hacer que el Estado pague por esas obligaciones no cumplidas. Entonces, ahorita cuesta un poco de trabajo lograr que en sede interna, nosotros en sede interna llamamos pues a que nosotros en nuestro propio país a veces logremos hacer muchas cosas. Todavía es un camino que hay que andar. Ahorita la vía que ha dado mayores resultados es la sede internacional, es decir, si en mi estado no me están cumpliendo, no me están respetando estos derechos económicos, sociales y culturales, como se clasifica a diferencia de los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos tienen más que ver con cuestiones de participación política, de organización, de asociación, y los derechos económicos, sociales y culturales tienen que ver más con toda esta cuestión de educación, de patrimonio cultural, etcétera. En sede interna es difícil ejercerlos, es difícil porque no hay los mecanismos adecuados. Entonces, desafortunadamente ahorita hay que ir a sede internacional para hacerlos valer, porque parece ser que al Estado mexicano, pues hablando como gobierno, casi como sinónimo de gobierno, sí le importa lo que pueda decir el extranjero de ellos. Sí le importa no tener créditos de instituciones como el Banco Mundial o la OMC, ¿sí? Entonces, la ONU, la OMC, otros organismos pone estándares que debe cumplir en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, ahí sí le pega al Estado si no cumple. Pero, sin embargo, creo que empieza a abrirse un poco la puerta para que en sede interna, es decir, en el nivel nacional, el Estado empiece a verse exhibido por esa falta de cumplimiento. Entonces, de ahí que les comentaba que la jurisprudencia de la Corte es escasa en la materia porque casi no hay juicios sobre derecho a la cultura, por ejemplo, que lleguen a la Corte. Empiezan a ejercitarse un poco por el interés de la sociedad,
O sea, ha sido la sociedad misma la que ha empezado a movilizar a los tribunales, ha empezado a movilizar al legislativo. Entonces, yo creo, estoy plenamente convencida que las leyes que usted mencionaba que si haría falta como legislar, yo creo que no. Yo creo que con el marco jurídico que se tiene, adecuándolo, claro está, es más que suficiente siempre y cuando todo el engranaje político y jurisdiccional funcionara. Entonces, de ahí que no sea una labor sencilla, o sea, el problema es profundo y tiene que ver pues con cuestiones pues de corrupción, de política, etcétera. Pero sin embargo la puerta no está cerrada, tenemos muchas instituciones que ya se están organizando, asociaciones civiles de derechos humanos y algunas que en lo particular están trabajando cuestiones de patrimonio. Entonces, si no tenemos otra vía, tiene que ser mediante la sociedad civil. Esto va a ir generando los cambios en lo jurídico, en lo legal, en lo político. Entonces, de ahí que se hable de la interdependencia de derechos, porque todo es un sistema. Entonces, si una cosa no funciona, la otra tampoco. Entonces, pues nosotros que somos académicos, que trabajamos en universidades, pues tenemos una mayor responsabilidad, un poco de ir generando ahí la conciencia sobre todo con los alumnos, que es la gente joven que tiene energía, etcétera, ¿no? Yo quisiera retomar una parte que me parece muy importante de tu presentación, el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Que finalmente pareciera que es solamente culpa del Estado, culpa de las autoridades, y yo creo que sí hay un problema de desvinculación, ¿no?, de los conservadores con la gente que está trabajando la normatividad, ¿no? Y desgraciadamente tenemos muchísimo desconocimiento de las leyes, de los reglamentos con los que podríamos, si los hiciéramos cumplir, yo creo que avanzaríamos muchísimo en ese tema, ¿no? Les voy a pedir que sean súper breves para que sí podamos ver las preguntas. Bueno, habían pedido ya y luego tú, Fer. Sí, ¿existen algunos lineamientos concretos para defender particularidades? Supongamos que como investigador digo, yo tengo el derecho a investigar, pero alguna institución dice, yo tengo el derecho a no difundir. ¿Cuáles serían los lineamientos para conseguir? Bueno, en cuanto a investigador, hay una protección amplísima que constitucionalmente está consagrada en el artículo 3º como libertad de cátedra y de investigación, y que además se consagra el marco jurídico para las universidades como generadoras de conocimiento nacional. Y ya ese derecho que está consagrado constitucionalmente se replica en todos los derechos internacionales, en todos los convenios y tratados internacionales. Entonces, por ese lado no hay ninguna discusión, o sea, ahí el tema no está a discusión. Pero por el lado que usted menciona de las instituciones de decir, tengo derecho a no difundir, ese derecho no existe. Eso es una ficción, eso no existe. Claro, sí hay condiciones para acceder, ¿sí? Que aquí es todavía en lo que falta trabajar, porque en el caso de México la ley da cierto margen de discrecionalidad a las propias instituciones para señalar qué información va a considerar como reservada. Entonces, si uno hace trabajo de derecho comparado, otros países son muy claras. Las excepciones al acceso están muy definidas. No te voy a dar acceso a este documento porque se atenta o puede estar en riesgo la seguridad nacional. Sí, pero ¿qué seguridad nacional? En legislaciones de otros países, seguridad nacional está definida claramente, tiene que estar definida por ley, y ahí que les decía la importancia de las definiciones en la ley. Entonces, no te voy a dar acceso a este documento porque puedes vulnerar el orden o la salud públicas. Pero explícame qué es eso. Entonces, eso debe estar contenido en la ley. Entonces, si no están claras estas definiciones, el derecho no puede ejercitarse, pero este derecho a no dar acceso no existe. Ese no es un derecho, eso sería una limitante, y en el ámbito de los derechos humanos las limitantes no pueden existir, porque los derechos humanos, no que sean absolutos, pero no se pueden limitar. Incluso muchos juristas cometen este error lingüístico. Dicen, sí, es que tienes derecho a la libertad de expresión, pero con sus límites. Los derechos humanos no tienen límites, tienen excepciones, que bajo ciertas circunstancias la libertad de expresión tendrá que contraerse para dar paso a otros derechos que en ese momento, bajo esas circunstancias, son más importantes.
Entonces, ese derecho no existe, a no dar acceso no existe. Sí hay condiciones para el acceso que son en las que todavía se tiene que trabajar muchísimo y que creo que ustedes pueden tener una incidencia muy grande porque son los que saben ¿no? Entonces no caigamos un poco en la trampa de, yo institución no te puedo dar acceso porque tengo ese derecho. Jamás, el derecho es nuestro, de las personas, de los seres humanos. Sí, quizá haya circunstancias bajo las cuales no vamos a poder acceder, pero con la debida fundamentación y motivación que usamos mucho los abogados, basados en el artículo 14 y 16 constitucionales, pero en lo que no voy a entrar porque, pues bueno, no tendría caso, ¿no? Bueno, agradecerle tu participación, ha sido muy enriquecedora. Y me parece que sería muy interesante tener aquí a un archivólogo, porque ellos son los que manejan muy bien la ley de archivos y todo su quehacer se rige con esta ley. Y también sería interesante que ellos nos dijeran si les parece que está completa o deficiente, o por qué esto de que el documento es de interés en principio para la institución generadora. Creo que ellos nos podrían ampliar en esto. Y bueno, creo que la misma definición de documento histórico nos da la herramienta para exigir, porque, bueno, en cuanto a conservación dice que dentro de, la relevancia por los valores secundarios que tiene el documento, los hace, dice que ahí viene, ¿no?, la palabra preservación, ¿no?, que se deben de preservar. Entonces ya de ahí tenemos esta garantía. Y por otro lado es bien importante para nosotros conocerlo, porque a veces cuando nos acercamos al presidente municipal, él no lo sabe y nosotros tampoco. Entonces nosotros le decimos, no, pero es que por ley usted puede justificar esto y que está usando este dinero del municipio, porque la ley dice que usted debe de hacerlo. Es como una manera de hablarles en su lenguaje y entrar también nosotros a sensibilizar, justificar. Y en el caso particular del archivo en el donde yo estoy trabajando, hay archivos estatales que dependen a lo mejor de la Secretaría de Cultura. En este caso, el Archivo General de Oaxaca depende de la Secretaría Administrativa. Es más duro porque es como los que manejan el dinero dicen, ¿y por qué vamos a dedicarle dinero a eso? Bola de papeles viejos, ¿no? Entonces, desde la ley, el hacerles reflexionar y decirle, no, tú tienes que hacerlo porque así está, ¿no?, reglamentado, es como que tenemos más armas, más solidez para poder exigirlo. Muchas gracias por recordárnoslo y para que lo usemos como una herramienta. Muchas gracias, y qué bueno que tocas este asunto, porque creo que es importante que ustedes que no son juristas tengan acercamiento con estos temas, y que además el derecho es mucho más amplio que la ley. O sea, la ley es solamente una vía, es un mecanismo, es una herramienta. Pero afortunadamente ya en la ley, y que además pues nuestro sistema mexicano es positivista netamente, entonces si no está en la ley pues no existe, pero afortunadamente en la ley ya existe un artículo primero constitucional que da entrada a todo el derecho internacional, que es mucho más rico y que por lo pronto nos está resultando de muchísima más utilidad. Entonces, mediante este artículo primero constitucional, prácticamente ya cualquier derecho humano, sea civil o político o económico, social o cultural, puede exigirse, tiene esta justiciabilidad que llamamos los abogados. Es decir, esa posibilidad de exigirle al Estado que cumpla. Antes era mucho más difícil, pero ahora no. Entonces, como todavía no están empapados, todavía están como en vías de amañarse, todavía no han podido amañarse, la sociedad civil tiene ahorita oportunidades grandísimas aprovechando ese artículo primero constitucional. Que esto quiere decir que podemos invocar todo tratado internacional firmado por México para que las autoridades lo cumplan en nuestro país, ¿sí? Entonces ya tenemos abiertas muchas más posibilidades que hace 3, 4, 10 o 15 o 20 años. Entonces ya se están dando los primeros frutos de esto, ¿no?
son escasos todavía. Ahorita me costaría trabajo identificar una sentencia sobre patrimonio cultural documental, ¿no? O sea, me cuesta todavía identificar. Pero por decir, en materia a la salud tenemos una resolución que es interesantísima sobre un caso que ya es conocido, caso Minimuna, sobre derecho colectivo a la salud, promovido por una comunidad indígena. Entonces ya empiezan como a salir pequeños brotes pues de esta exigibilidad de los derechos humanos. Entonces, en el artículo primero ya cabe todo. Entonces, echen mano ahorita que todavía las autoridades no están tan amañadas y que todavía no saben cómo manejar ese artículo primero. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Gracias. Ya deberíamos estar en el descanso. Natalia, te voy presentando. Muchísimas gracias. No, gracias. Natalia Barrera es licenciada en restauración, egresada de aquí de la escuela. Formó parte del equipo docente del seminario Taller de Restauración de Papel y Documentos Gráficos. Aquí estuvo trabajando en el Departamento de Conservación Documental de la Suprema Corte de Justicia 2 años y después regresó nuevamente a incorporarse aquí en la Escuela del Seminario Taller de Conservación y Restauración de Fotografías. Forma parte de la Comisión de Conformación del Programa de Maestría en la Conservación de Acervos Documentales, que entrará en funcionamiento el primer semestre de 2014. Natalia nos va a presentar el trabajo Reflexión sustituta imagen digital. En general, su planteamiento fue que la consulta de originales enriquece la investigación. No es lo mismo leer un documento o apreciar una imagen fotográfica a partir de una reproducción. Hay mucha información que tiene que ver con su materialidad que se pierde en este trayecto. Además, cuando el acceso a los documentos que anteceden y siguen a un documento que interesa es restringido, por ejemplo, dentro de un mismo expediente, la posibilidad de perder información contextual valiosa es más elevada. No hay cabida para la búsqueda espontánea. Ahora hay que saber exactamente qué documento se quiere consultar y será ese específicamente el que te preste. En la mayor parte de las instituciones que resguardan acervos documentales, para realizar la consulta de un documento original es necesario presentar una solicitud y comprobar que uno está elaborando una investigación. Es decir, acreditar de alguna forma la profesión, el grado académico y la intención de hacer uso adecuado de la información que se obtendrá. Y este es precisamente uno de las ideas de donde parte una de las preguntas que pretendo lanzar el día de hoy, no para encontrar aquí la respuesta, sino con el afán de sembrar una semilla de autocuestionamiento en todos los que nos dedicamos en parte a elaborar y dictar las políticas de acceso que rigen la mayor parte de los acervos. ¿A quién pertenece el patrimonio? Solo la intención culta de generar conocimiento a partir de este es válida para permitir un acercamiento entre un usuario y un documento original. De este tema voy a hablar un poco más adelante.
Permítanme ahora contarles nuestra propia experiencia como usuarios de distintos acervos documentales durante la realización de una investigación acerca de la técnica manufactura de fotografías pertenecientes a un fotógrafo del siglo XIX. Cuando solicitamos acceso a las obras originales en distintas instituciones donde estas obras se resguardan, las respuestas fueron múltiples. En la mayor parte de los archivos y bibliotecas, la solicitud de consulta debió hacerse con tiempo e implicó una explicación exhaustiva de los objetivos de nuestra investigación, así como de nuestros perfiles profesionales. Cuando la solicitud se hacía a través de la INCRIM, la institución que nos respalda como investigadores, las respuestas eran mucho más amables y permisivas que cuando se intentó en un primer momento acercarnos como usuarios sin este respaldo institucional. Aún así, algunos fondos reservados fueron especialmente difíciles de convencer. En algunos, y afortunadamente solo en uno de ellos nos sucedió, inclusive hasta salimos con regaños y humillaciones por desconocer cómo eran los procedimientos de consulta particulares en ese recinto. En otros, costó muchos esfuerzos y repetidas justificaciones lograr que se nos permitiera acceder por un periodo mayor a 2 horas a la consulta de más de 40 fotografías que estaban compiladas en un álbum. Y después, además, que se nos permitiera abrirlo y cerrarlo más de una sola vez para realizar comparaciones entre ellas y rectificar nuestras observaciones. Entonces, paradójicamente, nos topamos con la horma de nuestro propio zapato. ¿Cuántas veces debe o puede ser abierto un libro o un álbum? ¿Cuántas una fotografía o una película en su soporte original pueden ser vistas? Entendemos que el uso genera desgaste y que tal vez en algunos casos termina por agotar los mecanismos. Pero ¿no están hechos los libros para ser abiertos y cerrados? Hay otras maneras de consultar un libro. Y en cuanto a las fotografías y las películas, ¿no es el ser vistas o proyectadas su principal razón de ser? Entonces, ¿cuántas veces a lo largo de su existencia estos documentos no cumplen con su función vital mientras permanecen almacenados, congelados o encapsulados al vacío? Las reflexiones particulares que pretendo transmitir a continuación se centran en 2 grandes dilemas que personalmente me han movido a escribir y traer algunas ideas para compartir con ustedes. El primero es la situación actual del patrimonio documental dentro de lo que es considerado o denominado como patrimonio cultural, y más específicamente, la forma en la que hasta ahora parece valorarse en comparación con otros bienes. Y es precisamente dentro de esta idea donde me parece radica en parte la forma en la que hemos decidido llegar al público usuario, hacer llegar al público su presencia, en términos de acceso. Me explicaré un poco más dentro de unos minutos. El otro tema que quiero hacer referencia se relaciona precisamente con el problema de permitir o no a una persona el acceso directo a un documento original, y que, como ya dije, hemos venido desarrollando estrategias que se centran en aislar y proteger a los objetos del devenir del tiempo y del desgaste del uso, evitando cada vez más el contacto con el medio ambiente, pero a la vez también, por supuesto, con el ser humano y por ende con la sociedad que debería ser su principal usuaria o lectora. Así pues, entro un poco más al tema. Para hablar de acervo documental tenemos que implicar la noción de documento, que tal vez parecería algo sencillo de definir y sin embargo posee una complejidad difícil de desentramar. No es mi intención establecer una definición, pero tal vez sea posible poner en la mesa algunas ideas o cuestiones de interés. Quizá podemos coincidir en que un documento debe su nombre al hecho de que documenta algo, es decir, funciona como testimonio de un suceso, y esta esencia es independiente del soporte físico que lo porta. Puede ser un escrito, un registro sonoro, una imagen captada en una fotografía o hasta un dibujo grabado, una imagen en movimiento, un fósil, una estrategia geológica. Y en este orden de ideas, hasta la memoria de un testigo vivo. Es decir, se puede decir que cualquier objeto capaz de hablar acerca de algo que efectivamente sucedió tiene carácter de documento. En este sentido, podemos decir también que cualquier objeto creado o no por el ser humano, cual sea la intención, guarda un aspecto documental, porque siempre está dispuesto a contar una historia o a funcionar como testimonio de un suceso, de una época, de un modo de pensar. No olvidemos que el hecho de que un documento registre el testimonio de un suceso
es también una interpretación por parte de su autor y no una reproducción fiel de la realidad. Es decir, un documento no es un pedazo de realidad capturada en un soporte, sino una representación de lo que alguien interpreta de algo que sucede en la realidad en un momento y lugar determinado. Lo que un documento es capaz de decir puede tener una infinidad de interpretaciones y lecturas, y normalmente tampoco funciona solo, sino en conjunto con otros documentos de toda índole, de manera que entre todos ellos se genera un discurso acerca de algo. Sin embargo, reducir la noción de documento a solo su capacidad de reproducir el testimonio que sustenta parece injusto e insuficiente, pues como objeto creado por alguien con una intención determinada y respondiendo a algún estímulo o situación específica, siguiendo una lógica material y técnica acorde con su contexto de creación, aunado a su devenir en el tiempo y a todas las modificaciones, agregados, sustracciones o alteraciones que ha podido experimentar a lo largo de su vida, se convierte en algo mucho más complejo de lo que la propia palabra documento nos dice. A pesar de que somos capaces de reconocer en un documento todas estas cualidades, seguimos haciendo una distinción entre este y cualquier otro objeto, como si no mereciera ocupar el mismo lugar de patrimonio cultural que el resto. Quizás esta distinción estriba en la intención creativa envuelta en cada uno de ellos y la función primaria que se les encomendó cumplir en el mero principio de su existencia. Como conservadores sabemos que el hecho de que la intención creativa o función primigenia de un objeto sea principalmente una, no excluye que desde un principio y en el transcurso del tiempo posea y adquiera otras cualidades que lo vuelven un ente complejo. Tampoco debemos olvidar que nuestra mirada erudita, así como la de otros especialistas que dedican sus energías y estudios a interpretar y generar discursos a partir de objetos culturales, operan desde una trinchera fortificada mediante teorías, estudios y proposiciones, pero muchas veces dejan de lado o minimizan su sentido más vital, humano o cotidiano para colocarlos en el pedestal de bienes culturales. Todas estas aristas, más otras que seguramente no he considerado, forman parte del objeto y son susceptibles de ser leídas o decodificadas mediante el contacto directo entre éste y su interlocutor. Las lecturas no siempre serán las mismas, las apreciaciones, las miradas, las interpretaciones. Podríamos decir que son infinitas o más bien dependientes de cuántas miradas existan y de los tiempos en que son emitidas. Cada cabeza y cada época un mundo, por decirlo de alguna manera. Si nosotros restringimos las miradas y las interpretaciones de nuestra época para permitir las futuras, ¿no estamos perdiendo también en este canje? Ahora bien, pareciera que los documentos se les ha relegado o devaluado a un nivel en el cual solamente se les permite cumplir con su función fundamental de informar acerca del suceso que documentan. Y por ende, el facilitar el acceso a una reproducción en vez del original satisface la mayor parte de las veces la curiosidad indagatoria del interlocutor. El hecho de que en efecto la visión que ofrece una reproducción sea suficiente para generar emociones, apreciaciones, juicios, reflexiones, interpretaciones, etc., no quiere decir que sustituya de ningún modo las emociones, apreciaciones, juicios, reflexiones, etc., que generaría tal vez el contacto con un original. ¿Por qué hacemos diferencia entre, por ejemplo, una obra pictórica o escultórica y un documento? Imaginemos una situación en donde visitáramos una pinacoteca o un museo de arte y nos encontráramos con que, sobre texto de la conservación de las obras originales, la exhibición de las pinturas consta de imágenes provenientes de la digitalización de las obras, con la más alta calidad posible, impresas en un soporte de papel o, peor aún, o mejor aún, proyectadas sobre lienzos dispuestos en las paredes. ¿Aceptaríamos este trueque? Podríamos argumentar que la información básica de las pinturas está allí. Se respetó el color, las formas, la composición, incluso las dimensiones originales, y tal vez un observador no entrenado o acostumbrado a ver obras originales, porque quizá no las haya visto nunca, se conforme con esto y salga satisfecho. Pero sabemos que este tipo de trampa sería inaceptable para la mayor parte del público que visita un recinto de esta naturaleza. Tan inaceptable que seríamos nosotros incapaces de plantear semejante estrategia de conservación y difusión del patrimonio. Entonces, la pregunta, ¿por qué a los documentos sí los tratamos de esta forma?
La digitalización es una herramienta muy útil que agiliza la búsqueda y ahorra en ese sentido mucho tiempo y esfuerzo. Favorece la catalogación y el inventario, fundamentales para dar vida a los documentos que pertenecen a un acervo. Ayuda también a la conservación, pues es una forma de mantener un registro de lo que hay, preservándolo para el futuro, donde su permanencia como objetos físicos es incierta. Aunque, como todo, estos registros también son susceptibles de desaparecer, pero en términos reales y prácticos, ¿qué no lo es? La idea de que el grueso de la población usuaria que pide consultar un documento solo necesita o solo le interesa la información anecdótica que éste puede aportar como testimonio de un suceso, puede tener cierto grado de verdad. En mi opinión, es probable que así sea, no porque el significado anecdótico del documento sea suficiente para entenderlo, sino porque el interés, la valoración y el gusto se despiertan a partir del conocimiento o la noción de algo. Y si el usuario común y corriente no tiene o no ha tenido nunca la oportunidad de conocer de cerca un original, ¿cómo podrá despertar su interés algo que no conoce, que nunca ha visto, que no le es familiar o más bien le resulta muy ajeno, por decirlo menos, o de plano inalcanzable? ¿Es pertinente privar a alguien, quien sea, de donde venga y cualesquiera sean sus intenciones, de tener el privilegiado acercamiento con un documento original? Insisto, ¿quién es el dueño del patrimonio? Los originales se reservan para quienes pueden demostrar que su contacto con la obra será provechoso para la generación de conocimiento. Por más inteligente y lógica que parezca esta idea, a mí me suena un poco elitista y gregaria. Si bien es verdad que resultaría casi una locura mostrar una misma pieza cada vez que un usuario curioso se acercara al acervo y pidiera su consulta, deberíamos empezar a buscar los mecanismos que permitieran este acercamiento de forma sencilla y periódica, de tal forma que todos los posibles interesados pudieran lograrlo. Dentro del mundo de los absurdos, pareciera ser mucho más sencillo tener acceso a las grandes obras de arte que se encuentran exhibidas en los museos más importantes del mundo que a los grandes documentos de la historia que custodian los acervos. Para lo primero se necesita en todo caso dinero cuando implica realizar un viaje y simplemente pagar la entrada del museo o esperarse al día en que es gratis. Para el segundo hay que elaborar cartas, pedir permisos y comprobar una trayectoria profesional, además de justificar los motivos para la consulta, y aún así esperar una posible respuesta negativa. ¿No hay algo de absurdo en todo esto? ¿Y qué pasaría si un ciudadano común y corriente, una persona con sentido común y respeto por el patrimonio, ferviente admirador de Sor Juana Inés de la Cruz, solicita consultar los poemas originales escritos en puño y letra por la poeta novohispana, o tuviera el firme propósito en la vida de conocer en vivo un códice prehispánico? La respuesta no la tengo, pero la intuyo. El patrimonio cultural es de todos y su conservación tiene la finalidad última de permitir que todos podamos disfrutar del mismo, conocerlo y tener acceso a él y asegurarnos que permanezca para las generaciones futuras. Yo me pregunto, ¿se trata de las generaciones futuras? ¿O serán más bien unos cuantos elegidos que en el futuro podrán tener el privilegio de acercarse a una obra original, mientras que el grueso de las generaciones futuras podrá seguir en el olvido y en la evidencia de lo que es suyo? Esto me da pie para hablar también de lo que hemos denominado de manera deliberada el fantasma del futuro. Este ente desconocido y amenazante que siempre está al acecho en nuestra mente y quien determina constantemente nuestro trabajo. Este fantasma al que ofrendamos nuestros tesoros más valiosos, sin cuestionarnos realmente si en verdad será él el más adecuado y agradecido receptor de nuestro legado patrimonial. El guardar para el futuro nos priva de disfrutar las cosas hoy, y a veces, mientras más lejanas y añejas, más difícil es encontrarle sentido. ¿A quién le estamos reservando todo lo que queda embovedado, empaquetado, congelado, aislado del mundo? Sé que hay muchas respuestas y todas son totalmente válidas. Sin embargo, creo que hay que abrir nuestros horizontes y buscar más respuestas que modulen nuestros procederes y consideren un tanto más a los receptores del patrimonio y un tanto menos a la idea de lograr que las cosas sean eternas, porque simplemente sabemos que no lo son, y que la inactividad y el aislamiento producen en los objetos como en los sujetos una especie de muerte en vida.
Finalmente, quisiera solo mencionar esta idea preconcebida de que los usuarios de un acervo son por naturaleza destructores en potencia y de que debemos mantener el patrimonio lejos de su alcance para evitar que hagan aquello que por naturaleza están destinados a hacer. Las cada vez más restrictivas políticas de consulta y acceso, surgidas también de esta predisposición, son también cada vez más prejuiciosas, inquisitivas, invasivas, amenazantes. Ponen al usuario en situación del destructor ignorante que debe ser vigilado y supervisado muy de cerca para controlar sus impulsos y evitar que su torpeza natural termine por destruirlo todo. Si este miedo que le tenemos a los usuarios tiene sus orígenes en la cantidad de patrimonio destruido que llegó a nuestra época, después de años y años de maltrato en los archivos y bibliotecas, ¿no será momento de aprender que estamos ya muy aventajados en el tema de la conservación de acervos y que aquello no ha sido más que el resultado de la falta de valoración, cuidado y atención por parte de las propias instituciones encargadas de su resguardo? A manera de conclusión, solo queda insistir en que debemos revolucionar y evolucionar la noción que como sociedad tenemos de los acervos documentales. Debemos cambiar nuestra concepción y comenzar a dinamizar lo que por muchos años ha estado estático y desvalorado, replantear el significado de documento y resignificarlo como patrimonio cultural, dándole la relevancia que se merece, instigando al público a que se acerque a él de manera mucho más personal y a que logre entablar una relación cercana y amigable. Pongamos una pausa para revisar qué es lo que estamos haciendo y generando con nuestras políticas restrictivas de conservación, acceso y consulta para nuestros acervos documentales, e intentemos quitarles la etiqueta de lugares sombríos, áridos y prohibitivos, recintos de seriedad y saber, donde no hay cabida para el ciudadano común y corriente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Qué bonita y rica reflexión nos presentaste. Un par de preguntas para podernos ir al descanso que vamos. Sí, pero ¿quién quiere alguna pregunta? Bueno, yo quisiera saber tu opinión. Gracias. Quisiera saber tu opinión. En la biblioteca del Congreso de Estados Unidos tú llegas, sacas en menos de 15 minutos y sin justificar por qué quieres tener acceso al archivo, tu credencial, llegas al fondo que ni siquiera tienes nombre oscuro de reservado. Y consultas los documentos hasta donde tuve oportunidad de ver todos los documentos que están encapsulados en Mailar y en esta cosa que en personal me parece espeluznantemente fea, pero finalmente cualquier ciudadano de aquí puede consultar los documentos y según lo que vi, no necesariamente los manipulan adecuadamente. Quisiera saber tu opinión de presentar 100% accesible todos los documentos sin cerciorarte de que tus usuarios tienen respeto. Mira, no, bueno, yo creo que tampoco, o sea, no se trata de blanco o negro, ¿no? Tampoco tengo la respuesta. Yo lo que creo es que tenemos que reflexionar de encontrar el punto medio, ¿no? No se trata de abrir el archivo y que todo el mundo entre y saque y meta y haga lo que se le dé la gana, porque entonces evidentemente sí vamos a tener un problema. No conozco, nunca he ido a la librería, a la Biblioteca del Congreso. Es ahí, ¿no? Donde dices. Me parece que el hecho de que se pueda tener acceso a los originales siempre, bueno, parece muy válido y como bueno, pero pues tampoco, o sea, también hay que poner atención en ello, ¿no? Por eso digo, ya estamos avanzados en el tema de la conservación, digo, hay manera de medio controlar que estas consultas se hagan de manera más adecuada, ¿no? Y yo allí agregaría, que creo que es un punto donde también estamos ganando y estamos trabajando, pues tenemos que educar, ¿no? Tenemos que educar a los usuarios para que sepan cómo deben manejar correctamente los documentos, ¿no? Y así además, no solamente estamos repercutiendo en el documento que están conservando, ¿no? Sino que estamos como difundiendo para que esas personas en las bibliotecas públicas traten de una manera diferente, ¿no? Allá tenían otra atrás, sí. Me parece fantástico
colección en un entorno que podría ser realmente bastante acotado. Pero yo creo que parte de la preservación de nuestros archivos tendría que ser a partir de las cabezas de los que tienen en su resguardo el archivo. Porque claro, tradicionalmente en este país, al archivo, el que es el jefe del archivo, probablemente pueda tener alguna definición de archivista, bibliotecario, historiador, pero en general los jefes mandan al archivo a las gentes que se portan mal. El archivo es la cárcel de la gente que no hace bien su trabajo. Entonces, a partir de esa perspectiva humana, es impresionante porque si de por sí tenemos la visión que vimos en los archivos de Oaxaca, del hacinamiento y el abandono en el lugar más oscuro, más húmedo, en donde se está invitando a la naturaleza, como decíamos, a acabar con ello, sin corbata, y aparte toda la fauna que, bueno, que se vive muy a gusto en los lugares abandonados. Si a eso metemos a gente que está castigada por no hacer su trabajo bien, creo que también tendríamos que tener una reflexión hacia esa sensibilidad, ¿no?, de la gente que dirige los acervos en gran medida y irlos bajando a los niveles municipales, que de veras es tristísimo encontrar. Qué maravilla que estamos al lado, qué maravilla que una gente con esa capacidad económica y ligado con gente con sensibilidad, como Estela y Jorge, han podido lograr estos mensajes. Entonces, gracias por su participación, felicidades. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Yo lo estoy presentando así como una microparte de las reflexiones. Creo que hay muchísimo que hacer en tema de acervos documentales. Desde replantearnos y revalorar los acervos documentales de tal manera que no sucedan estas cosas, ¿no? Como, ¿por qué han estado abandonados y en el olvido tanto tiempo? ¿Por qué siguen estando así? Tenemos que acercarnos como sociedad a ellos, ¿no? Gracias. Adelante y luego sí. Bueno, yo creo que también se une con la ponencia anterior y que tendríamos que reflexionar el derecho a la información, que hoy sí ya es un derecho el poder acceder a estos documentos y que todo el mundo tenemos ese derecho. Y te felicito por la ponencia porque yo creo que es algo que incluso en el instituto todos los días se vive también la idea de que uno, incluso dentro del instituto, que quiere acceder a una pieza o a un documento o a lograr la investigación de algún objeto, en los propios museos te ponen una cantidad de limitantes y eso que trabajas en el instituto, ¿no? Y luego se une a los investigadores que creen que los acervos que ellos investigan son exclusivos de ellos, se te va cerrando y estamos dentro de una institución, ¿no?, donde deberían de facilitarte el acceso a un objeto que deseas investigar, claro, o que deseas hacerle un seguimiento en la conservación de X objeto. Imagínense al exterior lo limitado que están las personas a poder tener acceso a cualquier objeto que investiguen de manera privada o de manera institucional que no pertenezcan a la propia, institución, ¿no? Propia. Sí. Felicidades, Antonia. Rápidamente, para no extendernos, aquí habría que vincular dos conceptos, ¿sí?, importantes desde el punto de vista de mantener información. Uno de ellos es la preservación versus acceso a la información, y esto último como un derecho. Creo que el tema da para una mesa de discusión y esperemos que el ENCRIM próximamente lo abra. Sí. Porque estamos involucrados como conservadores de la memoria histórica de este país. Así es. Gracias. Gracias, Nicolás. Creo que ya lo dejamos aquí, ¿no? Pues primero, gracias por la reflexión, es muy interesante. Yo entiendo que sí se tiene que conservar y pedir ciertos trámites para tener acceso cuando se va a publicar para el derecho de autor. Y también porque no se dan los créditos.
Y eso tampoco se sé que tras créditos en todos los trabajos que hacemos. Pero también, como dice la señora de la primera fila, es la sensibilidad del que está a cargo del archivo, porque han llegado casos de personas que dicen, yo no lo quiero oír, quiero que me digitalicen la entrevista de mi abuelo, de mi bisabuelo, para que mis hijos y mis nietos sepan de lo que participó. Y es válido. Claro. Me comprometo a que no voy a hacer mal uso de ello, es para mi familia. Y se tardan 8 o 9 días, meses en contestar y a veces en día. Entonces tenemos que afrontar la reflexión siempre. Claro que sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que se nota que hay mucho que reflexionar, pero bueno, serán de los temas que tendremos que retomar para otras mesas de discusión. Les pido por favor que nos tomemos un descanso de 15 minutos, pero que regresemos en 15 minutos para terminar la mesa. Hola, bueno. A ver. Hola. Muchas. A ver. Ya, ahí está. Hola, buenos días. Vamos a empezar, vamos a dar inicio a la mesa de teoría. Vamos a tener 4 ponencias. Primero vamos a tener una primera sesión con 3 presentaciones. Vamos a salir a descanso. Y después vamos a tener una última ponencia y a cerrar la mesa. La primera presentación es de Silvana Bojanowski, pero ella es de Brasil y bueno, no pudo asistir, pero nos envió su ponencia. Y les voy a leer nada más como para tener una referencia el perfil de Silvana. Ella es historiadora, es especialista en conservación y restauración de obras sobre papel. Actualmente es profesora del curso de conservación y restauración de bienes culturales muebles en la Universidad Federal de Pelotas, en Brasil. Enseña las disciplinas de conservación y restauración de papel y conservación de libros y encuadernaciones. Y también coordina el Laboratorio de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en papel. Pilar nos va a hacer el favor de leernos esta ponencia. ¿Me escuchan? ¿Pero sí? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Pues sí, Fátima nos envió su ponencia, entonces les pido disculpas si de repente me medio atoro porque es de momento. El desarrollo de la terminología en el campo de la conservación y restauración en Brasil. La ponencia tiene por objetivo discutir los de comunicación es evidente e indiscutible, aunque otros idiomas como el francés y español también tienen un espacio significativo en la producción de conocimiento en el área de preservación del patrimonio cultural. La comunicación efectiva de las lenguas predominantes y aún entre las muchas otras lenguas propias de cada país depende de las traducciones de calidad. En este sentido, la definición y difusión de términos técnicos específicos en el campo de la conservación en varios idiomas, incluso teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo del conocimiento en cada país, tiene un papel importante en el proceso de elaboración, expansión y ampliación de los saberes sobre procedimientos, materiales y técnicas de conservación y restauración. Debe destacarse que la terminología, además de su función relacionada con la creación y difusión de un conocimiento científico específico, mientras facilita la comunicación entre profesionales, refuerza la identidad de quienes trabajan en el mismo campo. Se sabe que cada profesión tiene un sistema de codificación propio de su actividad, adquirida y reconstituida a través de los conocimientos que se transmiten en el proceso de formación y práctica.
es decir, el desarrollo, difusión, apropiación y uso de términos específicos del campo, también cumplen un papel importante en el proceso de fortalecimiento de la identidad profesional de los conservadores restauradores de cada país. Esta cuestión es especialmente importante en los países en desarrollo, donde la profesión en conservación restaurador se encuentra en una fase de despliegue y reconocimiento, como es el caso de Brasil. Para hablar de la necesidad de terminología en el contexto de formación profesional de los conservadores restauradores, en Brasil hay que decir que hasta hace muy poco la posibilidad de formación de conservadores restauradores brasileños se pasa la importancia de la terminología para el desarrollo y fortalecimiento de la formación profesional de conservadores restauradores. En un mundo globalizado, donde la comunicación entre profesionales supera numerosas fronteras, la cuestión de la terminología es necesaria. Entonces, se convierte en prioridad procurar los estándares que reducen la ambigüedad o definen con más claridad los sentidos de los términos, así como desarrollar herramientas tales como glosarios, diccionarios y especialmente hoy día la base de terminología, que puede ponerse a disposición en línea y para un gran número de profesionales. Se analiza específicamente la situación actual en Brasil, con la reciente implementación de cursos de pregrado. Todavía se entiende que esta situación puede compararse a la de otros países en desarrollo y que no hablen o no dominan el inglés, la lengua predominante en un mundo globalizado. Las cuestiones que dieron lugar a este texto fueron extraídas del proyecto de investigación titulado Terminología de conservación y restauración de bienes culturales, desarrollado en el curso de Conservación y Restauración en la Universidad Federal de Pelotas, cuyo objetivo es estudiar y proponer herramientas terminológicas para conservación y restauración de bienes culturales en papel. Una pregunta que se coloca es, ¿por qué necesitamos normalizar la terminología? En un mundo globalizado y dentro del proceso de inserción de las disciplinas de conservación y restauración en un campo científico y técnico, el desarrollo de la terminología especializada es un tema clave, ya que cuando se normaliza el lenguaje técnico, es posible reducir la ambigüedad y unificar los términos para facilitar la comunicación entre profesionales de diferentes partes del mundo, además de permitir una más cuidadosa traducción de textos técnicos. Actualmente, la prevalencia de la lengua inglesa en los procesos se basa en centros extranjeros o en unos pocos cursos especializados o técnicos existentes en Brasil, o muy a menudo en talleres privados o laboratorios de las instituciones locales que conservan colecciones. Actualmente se observa un nuevo contexto, con el desplazamiento del lugar de enseñanza y aprendizaje para los espacios en las universidades. Con la creación de nuevos cursos a nivel de pregrado se crean nuevas demandas y situaciones. La formación del conservador restaurador se vuelve más compleja, ahora necesariamente vinculada a las principales funciones sociales de la universidad: docencia, investigación y extensión. A partir de la transferencia de la capacidad profesional a los espacios universitarios, es fundamental tratar temas relacionados con las teorías epistemológicas, métodos y prácticas que estructuran la disciplina de la conservación, inserta ahora en el contexto del campo académico y científico. Y en el contexto de la formación profesional debe considerarse que el flujo de información es esencial para el desarrollo científico en un mundo cada vez más globalizado. En ese sentido, el conocimiento de otras lenguas y especialmente de la lengua inglesa, como se ha señalado anteriormente, es clave para acceder a una gran cantidad de conocimientos que se producen en otros centros de conocimiento más avanzado en el campo de la conservación y restauración. Brasil es un país que no tiene una cultura de aprendizaje de otros idiomas, y en el área de conservación y restauración la situación no es diferente de otras áreas de conocimiento. En general, hay dificultades de los estudiantes para hablar y leer textos en idiomas extranjeros. Estos problemas solo se pueden resolver en el mediano plazo e incluso en función de una fuerte inversión del gobierno para cambiar la situación de la discapacidad de la educación en el ámbito de las lenguas extranjeras. La dificultad en la lectura y comprensión de textos, artículos y libros publicados en otros idiomas es un problema al que se enfrentan los nuevos cursos de pregrado, el profesorado y los profesionales del campo de la conservación y la restauración en Brasil.
una vez que no se puede pensar en un avance del conocimiento sin tener acceso a lo que se produce en otros centros más avanzados. Una forma de mitigar este problema es invertir en las traducciones actualizadas de textos técnicos. Sin embargo, esto sigue siendo una realidad muy lejana en instituciones brasileñas, porque hay pocas iniciativas en esta dirección. En Brasil hay un largo camino en el desarrollo de la producción intelectual y científica en el área de conservación y restauración, y la falta de obras de referencia terminológica es un capítulo más en un escenario de precariedad. Es evidente que todas estas cuestiones también interfieren con el proceso de la enseñanza y aprendizaje de un nuevo campo que aún está en proceso de estructuración. En este contexto, incluso con la apertura de cursos en las universidades, pero con falta de publicaciones actualizadas, ¿cómo asegurar la formación consistente de los profesionales que trabajan en la conservación y restauración? En el caso concreto de la falta de diccionarios, técnicos y glosarios en la lengua portuguesa, los problemas son evidentes incluso en rutinas de trabajo, como en la preparación y presentación de un diagnóstico de conservación o restauración, o en la preparación de informes técnicos finales, que por sus características deben ser claros y precisos. Es común en el día a día, en las clases, toparse con dudas o preguntas sobre el uso de varios términos técnicos, la falta de uniformidad de los términos que se identifica fácilmente en la escasa literatura existente e incluso en el discurso de los profesionales que trabajan en el campo, puede ser muy confusa para los estudiantes en las etapas de aprendizaje y obviamente se presenta como un problema en el proceso de formación profesional. Por supuesto, hay innumerables argumentos que apuntan a la necesidad